clase de introducción hablamos de algunos términos, etcétera, ¿no? De patología. Y así conforme vamos desarrollando las clases, hay términos que vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar. Y luego viene la pregunta de lo que es la unidad. Dice, ¿conoces alguna adaptación celular relacionada a enfermedades? Bueno, recuerden que la adaptación celular es el resultado del aprendizaje que aquí nos dice que trata de esto, ¿no? Hipertrofia, hiperplasia, distrofia y metaplasia. ¿No? Que ahora sí sabemos de qué cosa se trata, ¿no? Y creo que nadie es ajeno a saber qué cosa es una hipertrofia. Pero también les digo una cosa, ¿no? Muchos autores de libros toman el término hipertrofia para expresar de que hay un crecimiento sin importar qué es lo que está sucediendo en las células, ¿no? Lo único que quieren expresar es que ha crecido, ¿no? El tamaño. Pero ahora nosotros vamos a ver qué significa específicamente la hipertrofia. Porque también la otra, que es la hiperplasia, también vamos a tener un incremento del tejido o del órgano, pero vamos a ver que es distinta a la hipertrofia. Y luego, estos que provocan crecimientos del órgano tejido, viene otro donde va a disminuir el tamaño, que puede ser en número, que puede ser también el tamaño de la célula. Y la metaplasia es un cambio, ¿no? Un cambio celular. ¿Por qué sucede este cambio celular? Porque hay un cambio de tejido. Puede ser epitelial, puede ser conjuntivo, pero hay un cambio. Y este cambio puede traer consigo modificaciones morfológicas, ¿no? Que también se pueden percibir macroscópicamente. Nos han dicho, nos están preguntando, ¿y conoces alguna de estas adaptaciones que esté relacionada con una enfermedad? ¿Ustedes creen que puede haber una hipertrofia que se relacione con una enfermedad? Ahora también, tenemos que plantear, muy bien, pero es una hipertrofia, hemos escuchado que es una hipertrofia, pero recuerden que es la hipertrofia, o también, ¿dónde se da la hipertrofia? ¿En qué tejidos puede suceder la hipertrofia? Ya sabes. ¿Dónde se da la hipertrofia? La hipertrofia se da en todos los tipos de... Bueno, los dos, ¿no? Resfriados y enfermedades. Ahora, ¿cuándo, no? Cuando hay una demanda hacia su actividad. Cuando hay una mayor demanda de actividad, la única respuesta que tiene que hacer el músculo es crecer. Pero la hipertrofia significa crecer en tamaño en la célula. ¿Alguna hipertrofia relacionada con alguna enfermedad? ¿Cuál? Ya, pero ¿en qué enfermedad hay una hipertrofia? Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión no puede dar por eso grande, ¿no? ¿Pero los animales sufren de hipertensión cardíaca? No, ¿quién sufre de hipertensión cardíaca? Nosotros. Los animales pueden ser que sufren de hipertensión, pero es secundaria a algo, no como nosotros, ¿no? ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros tenemos los desórdenes nutricionales, ¿no? La comida chatarra, la hamburguesa, qué rica, ¿no? Con chicharrón. No, pero más la salina que te haces. Y bueno. Pero hay sí una enfermedad en la cual encontramos una hipertrofia, ¿no? Y esa enfermedad tiene que ver con la altura, el mal de altura. Mientras que la hipertensión provoca una hipertrofia del lado izquierdo, el mal de altura produce una hipertrofia en el lado derecho. Ya, porque la enfermedad se llama mal de altura, ¿sí o no?
a la altura. Entonces, dentro de esas características de esta enfermedad está la hipertrofia del músculo, especialmente los animales que no logran adaptarse a la altura, no se adaptan. Pero también dentro del medio comunitario. En la altura, cuando uno va a la altura y permanece ahí por más de un mes, tu corazón también experimenta una hipertrofia. Pero una hipertrofia, ¿para qué? Para que se pueda adaptar a la altura, para que se pueda adaptar a la baja concentración de oxígeno que hay en la altura, ¿sí o no? Porque es así. Entonces, hipertrofia nuevamente encuentra el equilibrio, un gasto cardíaco que ha tenido que cambiar, pero que puede realizar todo este cambio para mantener todo en equilibrio. O sea, el individuo vive tranquilo en la vida porque se ha adaptado, ¿sí? Pero tengo un corazón que está hipertrofiado, ¿sí? Porque se ha adaptado. Entonces, esta hipertrofia de un individuo que se ha adaptado es un ejemplo de hipertrofia fisiológica, ¿de acuerdo? Pero cuando el corazón se hipertrofia y el individuo no logra encontrar el equilibrio, ya no es fisiológica, sino que esta hipertrofia ya pertenece a la enfermedad que se llama mal. Entonces hipertrofia ya es patología. ¿Entendido? Muy bien, entonces vamos a hablar de adaptación. ¿Por qué hay adaptación? Bueno, ustedes están viendo que uno va a experimentar la adaptación, o el organismo va a experimentar la adaptación cuando se enfrente a una situación que no es la acostumbrada, ¿sí? Y siempre, casi siempre es adversa. La altura, por ejemplo, es adversa, porque no hay la misma concentración de oxígeno. Bueno, y ojo, hay diversas situaciones y dentro de ellas puede ser el estrés, ¿no? Hay un estrés fisiológico, hay un estrés patológico que va a producir cambios en nuestro organismo, en órganos, etc. Y es que nosotros, nuestro organismo, tiene la capacidad de poderse adaptar, ¿no? Ante cualquier situación. Tiene la capacidad, más aún siendo joven, ¿no? Se adaptan más rápidamente que un organismo ya. Pero hay diferentes formas de adaptación. Bueno, acá nos mencionan la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Solamente son 4. Fáciles de llevar este negocio, de acordarse uno siempre. Bien, ahora vamos a ver cada una de ellas y nos ponen esto, ¿no? ¿Qué es eso? A mí me parece que esto es un pulmón y que esto es un bronquio. Porque miren, no es un vaso sanguíneo, no tiene endotelios, tienen una forma de proyección. A mí me parece que es un bronquio, y estos espacios que veo acá me parecen que son los espacios alveolares, que están reducidos pero se dejan ver. Además también han utilizado otra dimensión, pero allá adentro hay algo, ¿no? Algo que parece una caricatura, algo que han dibujado ahí, pero no es cierto. Pero también tenemos que considerar que está cortado transversalmente, ¿no? Entonces debe tener una estructura más o menos alargada, que puede ser un parásito. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O alguien tiene otra idea? Ahora, ¿qué tipo de parásito es? Ya está ahí, ya. Porque tendríamos que saber de qué especie se trata, ¿sí o no? Acá no es que es el humano, ¿no? Y en el humano tendremos que buscar eso. Acá son distintos animales. Puede ser un rumiante, puede ser un herbívoro, sin ser un rumiante, o puede ser un carnívoro también. ¿De qué es? No sé, desarrollo del tema. Vamos a comenzar ahorita. Adaptación celular. Hay estímulos fisiológicos o patológicos que son perjudiciales y va a producir cambios en el entorno. Bueno, y a todos estos cambios, ¿no? Estos cambios necesariamente, ante esos cambios necesariamente, lo primero que tiene que hacer el organismo es que tiene que encontrar nuevamente el equilibrio
de este medio adverso, produciendo modificaciones, ¿no?, morfológicas, probablemente en la célula y por supuesto en el órgano, ¿no? ¿Para qué? Porque dice, estas modificaciones nos va a permitir preservar la vida y la función. Eso es lo que tiene que hacer la célula. La célula tiene que modificarse para poderse adaptar ante este medio y que pueda seguir cumpliendo su función y pueda seguir viviendo. Entonces, todas las adaptaciones, todos los tipos de adaptaciones suelen ser en términos generales. Hay algunas situaciones en las cuales ya no se va a poder hacer eso, pero en términos generales, en la mayoría de los casos, es. Y nos dicen acá en este cuadro naranja, dice, las células los cambios pueden ser de tamaño, de número, de aspecto, dependiendo del tipo de célula. Yo creo que dependiendo del tipo de tejido, ¿no? Y también de la naturaleza de la lesión. Y nos dicen también, ojo, si este cambio continúa y se mantiene por un tiempo, es muy probable que la célula no pueda volver a la normalidad. Por eso hablamos de que en términos generales estos cambios son irreversibles. ¿Cuándo no? Cuando sucede el segundo check ustedes. Bien, y ahora viene una figura en la cual está esto en el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins y Cotran, donde nos muestran esta figura para entender qué es lo que nos están tratando de decir. Y nos ponen arriba los estímulos fisiológicos que pueden ser excesivos y abajo nos ponen los estímulos patológicos. Entre paréntesis dicen que es un estrés, ¿no? Recuerden también que hay estrés fisiológicos, ¿no? Son cambios, ¿no? Cambios en el individuo, ¿no?, que tiene que adaptarse a estos cambios, a la falta de. Yo siempre pongo de ejemplo el estrés fisiológico que todo mamífero, ¿no?, experimenta o se expone, el destete. Vivir sin la teta. En los humanos sin la mamá, sin la teta, nada más. Pero en los animales de producción es vivir sin su mamá, ¿sí? Y vivir ya entre ellos, nada más. Y entre otros que ni siquiera son sus hermanos. Y comenzar a comer ya otro alimento, ¿no?, ya no la leche. Entonces, ese cambio produce un estrés. Y la consecuencia del estrés es que puede ir directamente, ¿dónde? Al sistema inmunológico, ¿no? Punto de peligro. Entonces, tú sabiendo eso como médico veterinario, tienes que estar preparado para evitar que esta depresión o disminución en nuestro sistema inmunológico no pueda mellar contra la producción de ese animal o de esos animalitos. Tendrás que prever. ¿Qué vas a hacer? Reforzarás el sistema inmunológico. Y además también te sirve eso para que puedas programar todo lo que es el sistema sanitario. ¿Comenzando por qué? Comenzando por las vacunas o de repente la desparasitación. Entonces ahí verás, ¿le pones antes del destete o le pones después del destete? Y sabrás o verás qué le darás para reforzar ese sistema inmune, ¿no? Porque tampoco lo voy a hacer para la mamá para que caiga el sistema inmune y se enferme nosotros, no es. Entonces, ustedes como médicos veterinarios y además también zootecnistas tienen que ver no solamente la salud del animal, sino también la propulsión. Y la función no puede caer, al contrario, tiene que mantenerse y subir. Bien, entonces ante esto nos ponen acá un corazón que está cortado transversalmente y el miocito, ¿no? La imagen de un miocito en estado normal. Luego viene algún estímulo que provoca que aumente la actividad y la forma de que ellos responden ante un aumento de la actividad es qué cosa, miren, creciendo, ¿no? La más gruesa, mira, está delgadita y esbelta y acá se volvió. Y ojo que también el núcleo se ha desarrollado, miren ustedes. Ahora la imagen macroscópica cambia, ¿no? Y es esta, un corazón cortado también transversalmente, donde vamos a ver
que la pared está o no está gruesa. ¿Sí? Miren, ¿no? Miren, comparen esta pared con esta pared. Ahora, el espacio, ¿qué tal les ve el espacio? ¿Aumentado o disminuido? El espacio ventricular. Miren este espacio ventricular y miren este espacio. Ah, disminuido. Entonces, ya tengo, ¿no? Una hipertrofia, está gruesa la pared del lado izquierdo y también disminuido, ¿qué cosa? El espacio ventricular. Creo que hasta el derecho también son, ¿no? Y también verás acá que el músculo maxilar está más grueso, que las columnas también están más gruesas, etc. Y lo que estamos haciendo, ¿qué cosa es? Que a través de las características ¿qué cosa? Estoy demostrando que aquí hay una hipertrofia. Pero si este estímulo es patológico y no le da tiempo al corazón a poderse adaptar, entonces el único camino que le queda al corazón, ¿qué cosa es? Lesionarse. Entonces acá no da tiempo a ninguna adaptación, o de repente el estímulo es capaz de no poder, no se puede adaptar, y lo único que va a quedar es lesionarse. Acá la lesión, en esta foto nos están poniendo que ya ni siquiera puedo ver la forma del músculo, ¿no? Entonces hay dos tipos de lesión, esta que está acá y esta que está acá. Acá, ¿qué le parece la fibra? ¿Qué le pasó a la fibra? Están con estas vacuolas, ¿no? Además, miren cómo está el núcleo, ¿no? Todavía se conserva la membrana, pero ya están viendo cambios. Y luego de esto sigue, dice, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta la muerte. Y en la muerte ya la membrana no se mantiene, ni la forma, y macroscópicamente la vamos a ver de esta manera. Corte transversal también del corazón. Y ustedes pueden ver que esta zona, ¿cómo se ve? Color. Bueno, aunque la palidez no es color, ¿no? Pero está más pálida. Sigue ahí, pero está pálida, ¿no? Y esto es característica de una lesión celular. ¿De qué cosa? De muerte celular. Y entonces, esto es lo que nos puede llevar los estímulos fisiológicos o también los patológicos. Bueno, y acá en este dibujo nos tratan de lo primero y yo no dije que es disminuido. Sí, está bien. Sí. Bueno, acá también tratan de demostrarnos cómo vemos una hipertrofia. Si estas son las células normales, ¿qué le pasa en una hipertrofia a las células? Han crecido, ¿no? Tan grandes. En cambio, en una hipertrofia, sí eran, ahora están más grandes, 4 milímetros. En una hiperplasia, ¿qué aumenta? Acá, en estas dos necesariamente, ¿cómo vamos a ver el órgano tejido? ¿Habrá aumento de tamaño? Sí. En cambio, en esta otra de acá, la atrofia, miren lo que ha sucedido con el tamaño. Pero también ha disminuido el número, ¿sí? Entonces, una atrofia puede tener tanto disminución del tamaño como también del número. Y en esta otra, cualquiera le pone que es con forma de estrella, ¿no? Digo que ha disminuido la altura nada más, ¿no? Aquí son más cúbicas, que son un poquito alargaditas, pero eso es lo que expresa una metaplasia, un cambio, hay un cambio. ¿Por qué sucede? Ahora lo vamos a ver. Bien, nos dicen que puede ocurrir por tres situaciones en la cual vamos a ver esta adaptación. Primera, porque hay una demanda de la actividad de ese órgano tejido. Y la forma en responder, pues, a través de aumentar el número de las células
o a través de aumentar el tamaño de la célula. La 2, disminución de la actividad celular. Disminución tanto en número como en tamaño. Hay un término fisiológico que significa esto, ¿no? Y ese término fisiológico se denomina involución. O sea, una atrofia fisiológica, ¿cómo se le llama? Involución. Ejemplo, la involución uterina después del parto. ¿Sí? ¿Han escuchado o no han escuchado eso? Después del parto, el útero tiene que volver a su tamaño normal. Vuelve a su tamaño normal. Eso le dicen atrofia fisiológica o involución. La involución del timo también es fisiológica. Porque ya cuando uno alcanza, en los mamíferos, cuando uno alcanza la madurez sexual, el timo se reduce de tamaño, no desaparece. Ustedes saben que en Argentina al timo le dicen la molleja, y que lo ponen a la parrilla y que lo comen como si fuera un manjar. Claro, porque los argentinos comen una carne bien suave, y esa suavidad está determinada por la infiltración grasa que hay entre las fibras. En cambio nosotros comemos una carne magra, según ellos. Se come más carne, aunque sea dura, para ellos dice que es dura, nosotros pues está bien. Me contaba alguien que se había casado con una argentina, dice que a él no le gustaba la carne que es de Argentina, como a ellos les gusta la carne bien suave, dice que cuando se enfriaba la carne en la boca, la grasa salía, se le pegaba en el pelo, porque coma rápido, eso es rápido. Bueno, y la alteración morfológica celular, la metaplasia, que es un cambio, ¿no? Es un cambio de un tejido a otro tejido, pero dice que tiene que ser de la misma hoja blastodérmica. Por eso hay una metaplasia de tipo epitelial y una metaplasia de tejido conjuntivo. No escriban porque acá viene hasta aquí. Entonces solo miren, atiendan, pongan su mente en blanco y escuchen nada más. Y cuando hablamos de hipertrofia, de hiperplasia, aquí vendría la pregunta de rigor, ¿no? ¿Quién hace hipertrofia y quién hace hiperplasia? Y para podernos responder esta pregunta, nos ponen este cuadrito, esta diapositiva, donde nos hablan acerca de los tipos de tejido. Nos dice, hay 3 tipos de tejido en esta clasificación: los lábiles, los estables y los permanentes. ¿Qué nos dicen de los lábiles? Se multiplican toda la vida. Las células que componen eso poseen un alto potencial de regeneración, o sea, constantemente se están regenerando. ¿Quiénes son? Todos los epitelios de revestimiento. ¿Qué epitelio de revestimiento tenemos? Piel. Y todo lo interno, ¿no? Los epitelios son cosas internas, todas son epitelios y se revisten constantemente. Pero también las glándulas. ¿Qué glándulas se acuerdan de las glándulas? Ya, todas esas glándulas. Todas esas glándulas exogénicas, menos las endógenas, si no me equivoco. Y también nos dicen que las células sanguíneas y también los linfocitos, y todos los órganos linfóticos. Esos pertenecen a los tejidos lábios, o sea, eso constantemente se están multiplicando. O sea, tiene una alta tasa mitótica, permanente, dinámica, activa, etc. Los tejidos estables, dice, no se multiplican en estado adulto del animal, pero conservan una latencia. Esa latencia la van a expresar bajo ciertas situaciones nada más. ¿Quiénes pertenecen a esto? ¿Qué nos dicen acá? ¿Quién está acá? El hígado. Dicen, mira, en casos especiales o de emergencia, por ejemplo, ¿no? El hígado. Cuando hacen una extracción quirúrgica del 50% del hígado, el hígado va a recobrar esas células en semanas. El número de células. Entonces, cuando hay una hepatectomía, cuando hay una pérdida masiva de células a lo largo del tiempo, ahí solamente va a poder expresar su capacidad
de regeneración, capacidad de multiplicación, nada más. Pero también nos dicen que las células glandulares endocrinas también pertenecen a estos tejidos estables. Células mesenquimales como los condroblastos, como las células endoteliales, como los osteoblastos, bajo ciertas circunstancias también se multiplican. Recuerden que los osteoblastos, ¿cuáles son esas circunstancias? La fractura, la formación de una cicatriz o un callo, ahí recién se ve la capacidad regenerativa que tiene. Después, nadie, absolutamente. Y luego tenemos los tejidos permanentes donde no hay nada, no tienen capacidad nula de regeneración, nunca se regeneran absolutamente nada. Y la reparación, si es que hay daño, siempre va a ser a través de qué cosa? De una cicatriz. ¿Quiénes son? Las neuronas y el músculo. Así que no abuses de tus neuronas. Miren, sin hacer nada y a través del tiempo las neuronas van muriendo, ¿sí? Por diferentes cosas. Entonces imagínate que te mandas una tranca de ¿cuántas neuronas necesitas? Encima te drogas, ¿cuántas neuronas necesitas? Fumas, ¿cuántas neuronas? Recuerda que tienes que acabar la carrera. Así conserva tus neuronas. Tienes que trabajar. Conserva tus neuronas. Cuídate. Sustancias antioxidantes. Vamos a hablar de la siguiente clase. Entonces, estos tejidos que tienen una función muy especial y que solamente ellas lo cumplen, hacen que tenga esta poca capacidad de poderse regenerar. ¿Sí? Nadie cumple la función de una neurona, solamente la neurona, y nadie cumple la función del músculo, que es el movimiento de contracción. Bien. Entonces recuerden, tejidos lábiles, estables y permanentes. Muy bien. Previo a esto, entonces hablaremos ya de lo que es la hipertrofia. Dice que es la hipertrofia, aumento del volumen de un tejido por aumento del tamaño de ¿qué? De las células. De las células. Y esto se va a dar porque hay un aumento de la síntesis de los componentes estructurales, número y tamaño de las organelas que están dentro de ¿quién? Dentro de la célula. Porque son células que no se dividen. ¿Qué tipo de tejido es? Lábil, estable o permanente. ¿Cómo está la memoria? ¿Cómo está la memoria? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Lábil, estable o permanente? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿1, 2 o 3? La 3 es permanente, por lo tanto, nunca se va a dividir. Nos dicen, los núcleos crecen, ¿no? Porque hay mayor contenido de ADN, porque las células entran, ¿no? Dicen, entra al ciclo celular, pero se detienen en la mitosis. Hasta ahí nomás llega. Por eso vemos un núcleo grande, ¿sí? Y también nos dicen que la hipertrofia puede ser fisiológica o puede ser patológica. Y acá hay una mayor demanda funcional. Y acá están los mecanismos de hipertrofia. Los mecanismos de hipertrofia que tenemos activación de las vías de señalización, activación, mecanismo sensor, la activación a través de este fosfoinositol 3 quinasa, enzima que participa en aumentar las funciones como proliferación, crecimiento y multiplicación de algún citoesquelético. Entonces son los mecanismos. Luego sigue acá a una proteína receptora también. Tanto esta activación como esta van a activar las vías de señalización del fosfoinositol 3 quinasa, que va a haber una guía acá también, la proteína G. Van a activar las vías de transcripción de los factores, que pueden ser el incremento de la expresión de genes, como son las proteínas del músculo, dice según una secuencia específica de ADN para
activar o desactivar, porque en este caso incremento también de qué, de los productos, de los factores de crecimiento. El resultado es incremento de la síntesis proteica y un cambio en la organización de la estructura sarcomérica. ¿Qué quiere decir en términos generales? Crece. Si hay incremento de la estructura sarcomérica, quiere decir que el músculo va a estar mucho más grande. Los genes que van a determinar el incremento de los factores de crecimiento tenemos los C1, C4, CNIC, genes fetales, factores natriuréticos, cadena pasera inosina y alfa activa esquelética. Que no sé si ustedes se recordarán, pero que tenga la idea de cuál es el mecanismo, pero que los nombres también no me estén ocupando la mente en tratarse de aprender de memoria unas palabras que nunca más lo vamos a ver. Que tengan idea cuál es el mecanismo, que vean quiénes intervienen, pero de que te aprendas de memoria esa palabra, ¿qué estás haciendo? Matando tu neurona. Déjala ahí para que empiece, para que actúe, para que razone, no estar aprendiendo unas palabras más complicadas. Y acá nos ponen esto como ejemplo de una hipertrofia, ¿no? Así se ve microscópicamente, ¿no? La fibra se vuelve gruesa, ¿no? El espacio entre ellas se reduce y el núcleo aumenta de tamaño, ¿no? Es un núcleo más o menos así, o así. Pero miren qué le pasó a esta fibra, está más gruesita, ¿no? Y un núcleo más desarrollado. Bueno, y acá nos ponen este ejemplo, no sé por qué lo han puesto encima, deberían de sacarlo. O bueno, habrán querido que después, ¿no? La presentación, se viene para acá. Pero no funciona. No funciona. Esto es la imagen normal. Este es un bronquiolo y cerca de este bronquiolo está esta arteriola, o esta arteria pequeña que sea. ¿Cómo reconozco? Por esto, ¿no? En esto oscurito que parecen unas onditas que están ahí, esto, por eso se reconoce, porque es la elástica interna. La elástica interna. Solamente lo que usan las arterias, las demás no ustedes. Muy bien, este es el estado normal. Y miren lo que sucede acá. Acá es la elástica interna, su endotelio, y luego viene acá, esto rojito, ¿qué cosa es? Su capa músculo. ¿Y qué les parece esto? ¿También es arteria? ¿Tienen elástica interna? Acá está. Su endotelio, ¿y esto rojo qué cosa es? ¿Qué hemos dicho? El músculo. ¿Ha incrementado su tamaño el músculo? Sí. Entonces esto quiere decir que es una hipertrofia de la capa muscular. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Qué tipo de músculo es? ¿Músculo liso o músculo estirado? Por ejemplo, como si hubiera tomado desayuno. ¿Qué es? Liso. Liso. Recuerden que los lisos nosotros no los volvemos por voluntad propia, ¿sí? En cambio, el esqueleto, si te quiero golpear, voy, camino y estiro mi brazo y te pego, ¿sí? Ay, no quiero caminar, no camino, pues no muevo mi músculo y me quedo parado, ¿sí? Esa es voluntad propia, ¿sí? En cambio, en los lisos, tú le dices, ay, ya no quiero que funcione mi músculo de mis arterias, no quiero que funcione mi músculo de la vejiga. Ya está. Pero miren, y acá, ¿qué ven esta vaquita? Miren. Ah, que aquí hay una flecha. Miren, que le sale un chinchón acá. Bueno, esto que ven acá, que sobresale, no es otra cosa que la acumulación de líquido. Es un líquido que se está acumulando en el tejido subcutáneo. Pero no solamente acá, acá también, miren, debajo de la mandíbula, acá también, debajo de todo el vientre. Entonces se está acumulando líquido en las zonas más bajas del cuerpo. ¿Y eso por qué? Por la gravedad, ¿sí? ¿Pero por qué está acumulando líquido? Porque el corazón no está funcionando bien debido a que aquí donde está en la altura. Una vaca Holstein, ¿no? Acostumbrada a vivir a 500 metros sobre el nivel del mar, le llevas a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y en la altura no ha podido, ¿qué cosa? Adaptarse. A pesar de que su corazón se ha hipertrofiado.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una vaca que está con la enfermedad del mal término. Y así está su corazón. Principalmente la hipertrofia, ¿de qué lado? Del lado derecho. En la altura es el lado. ¿Quieren saber por qué? Lean y van a ver. Y después les digo. Bien, entonces acá vemos que esto es un ejemplo de una hipertrofia. ¿De qué tipo? ¿Fisiológica o patológica? Fisiológico o patológica es esta hipertrofia. Esta y esta. ¿Qué es? ¿Fisiológico o patológico? Patológica. Si esta está sana o te enferma. Enferma. Este es su corazón y este es su arteria. ¿Es patológico o fisiológico? Patológica. Patológica. Si estamos hablando de una enfermedad patológica. Y vamos a ver acá. Nene, ¿qué les parece? Eso es un cuerno uterino de una... A ver, ¿quién será esto? Es un perro. Ah, pero mira, los ovarios están limpios, ¿no? No es una gatita. Los cuernos uterinos y los ovarios en los perros no se quedan limpiados, ¿no? Generalmente los ovarios en los perros están cubiertos por una grasa, ¿no? Que es la grasa de la bursa ovárica. La bursa ovárica acumula bastante grasa y esto está limpio, ¿no? Puede ser una gatita. Y todos estos acá, estos crecimientos donde están los asteriscos, pues son qué cosa? La anidación, donde están los pechos creciendo. Eso quiere decir que es un útero en gestación. En útero en gestación, ¿qué tipo de adaptación podemos encontrar? Fisiológica. La hipertrofia, porque estamos hablando de hipertrofia. ¿De hipertrofia o no habrá hipertrofia? De la capa muscular del cuerpo uterino. ¿Sí o no? Sí. Necesariamente sí. ¿Pero qué tipo de músculo tiene el útero? ¿Esquelético o liso? ¿Estriado o liso? Liso. Quiero mover mi útero. Liso. Comienzas a mover porque quieres que se mueva. No, mi útero es liso. No hay voluntad. No se mueve a voluntad. Sí. Bueno, ¿y qué hay de la hiperplasia? La hiperplasia es el aumento del órgano tejido por incremento en el número de las células. Entonces, dice, esta hiperplasia se va a dar si es que el tejido tiene la capacidad de qué cosa, de dividirse, de regenerarse constantemente. ¿Qué tipo de tejidos serán? ¿Lábiles, permanentes o estables? Lábiles. Los lábiles. Pues si es lábil, entonces para responder ante una mayor demanda, hay que hacer qué cosa, hace hiperplasia. También nos dice que la hiperplasia puede ser fisiológica o también puede ser patológica. Pero cuando menciona fisiológica, al lado de la fisiológica dice dos. Quiere decir que hay dos situaciones en las cuales se da esta hiperplasia fisiológica. ¿Cuál es esa? Aquí. La hiperplasia fisiológica se puede clasificar de dos partes, ¿no? Es la hiperplasia hormonal. Quiere decir que tiene que haber necesariamente un estímulo para que se incremente su capacidad funcional en el momento que se requiere. Y luego tenemos otra que se llama la hiperplasia compensadora o compensatoria, también lo pueden encontrar. Dice, aumenta la masa tisular tras el daño o resección parcial. Y ahí nos dice hígado. ¿Se acuerdan que el hígado qué cosa era? ¿Qué tipo de tejido era? Lábil permanente estaba. Entonces, y todavía nos dice, ¿no? Tras el daño o resección parcial. Hígado, piel, médula ósea, ¿qué podría ser? El hueso también. Y nos dicen, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce esta hiperplasia? Dice, se produce por una elevada producción local de factores de crecimiento y de receptores de los factores de crecimiento. ¿Dónde? Donde está ocurriendo el daño, ¿no?
O también puede ser eso por esto, o también por activación de una vía de señalización intracelular. Este es el mecanismo. Aumento de los factores de crecimiento y aumento de los sectores de crecimiento. O también puede ser por una activación de las vías de señalización intracelular. Esto va a dar lugar a la producción de factores de transcripción que van a activar genes que codifican factores de crecimiento, receptores de crecimiento y este tercero que es muy importante, los reguladores del ciclo celular. Estos reguladores van a decirle, van a controlar, vamos a decir, la multiplicación, ¿no? O la hiperplasia, aquí termina, o sea, pone un límite para que esto no se desboque, ¿ya? Por eso es importante mencionar a los tres, porque si esto no estaría presente, ya no sería una hiperplasia, sería otra cosa. ¿Quieren saber qué? Cuando terminemos, cuando lleguemos a la cuarta unidad, hay una cosa. Entonces, ¿qué hay en la cuarta unidad? La neoplasia. Bueno, y esto que se codifica me llevará pues a la proliferación. Profesora, Dígame. dijo que el hígado es un tipo de tejido permanente. Sí. No sería estable. Ah, no, perdón, estable, sí, sí. Sí, 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 sí. Estable, sí. Como dice mi nombre, no me acuerdo. Gracias. Gracias por colaborar, es así. No se duerme, atenta. Bien. Y acá nos ponen dos casos, ¿no? Esto y esto. Nos dicen que acá hay una hiperplasia fisiológica y una hiperplasia patológica. ¿Esto será una hiperplasia patológica o fisiológica? Fisiológica. Claro, la glándula mamaria en lactación, ¿sí? Una glándula mamaria activa. Entonces, si piden un ejemplo de hiperplasia de tipo fisiológica, no solamente tengo que decir glándula mamaria. ¿Y ahí qué hago con la glándula mamaria? Tengo que ponerle el estado en que está la glándula mamaria para entender que es de tipo fisiológica completo. Eso ya, una glándula mamaria que descanso, no hay nada. Tiene que ser una glándula mamaria activa o en lactación. Y acá, esto que ustedes ven aquí, es un cuerpo uterino. Le han hecho un corte y miren lo que vemos. Deberíamos de ver el endometrio, ¿no? Pero en vez del endometrio, ¿qué ves? Unos globitos ahí que están sobresaliendo, ¿no? ¿Saben qué son esos globitos? Esos globitos son glándulas. ¿Las glándulas son microscópicas o no son microscópicas? Las glándulas del endometrio se ven microscópicamente. Y miren cómo han crecido tanto que puedo ver. Entonces, en este caso, para que estas glándulas se pueden ver así como estos globitos, las glándulas se han dilatado. ¿Qué significa dilatar? Dilatar significa que la estructura que tiene luz, la luz ha crecido. ¿Pero por qué ha crecido la luz? Porque siempre hay algo en medio. Las glándulas han producido algo y esa sustancia se ha ido acumulando y la glándula sinoglandular ha ido creciendo hasta tomar estas dimensiones. Son inmensas, ¿sí? Para ser microscópico y se pueda ver, tienen un crecimiento exagerado. Y además también, miren, son tan abundantes y de diferentes tamaños que prácticamente ya no se ve la luz, ¿no? ¿Puedes ver la luz de ese uterino? Bueno, entonces, esta será hiperplasia o no será una hiperplasia. Miren cuántos son. Claro, es una hiperplasia. ¿Es el endometrio? No es el endometrio, será una hiperplasia endometrial. Y estos crecimientos en forma de estos globitos se le llaman quistes, que son muchos, ¿no? Por eso el nombre es una hiperplasia endometrial quística, que es ejemplo de una hiperplasia de tipo patológico. Esto se debe a una sobreestimulación hormonal. Así como hay una sobreestimulación hormonal, habrá una respuesta también exacerbada o exagerada. Por eso se forma, por eso es que
estas glándulas se dilatan de esta manera tan exuberante, ¿no? Que se deja ver a través de la vista, ¿no? A través de los ojos. Ahora viene la disminución del tamaño, ¿no? La atrofia. La atrofia puede ser por disminución. Hay una disminución del tamaño del órgano tejido porque hay una disminución en el número de las células, pero puede ser también el tamaño de las células. También hay una atrofia de tipo fisiológica o también patológica. Fisiológica, ¿por qué? Porque hay estructuras, ¿no?, que se desarrollan en el feto y luego van desapareciendo conforme alcanza su desarrollo en el tiempo. Por ejemplo, la notocorda ya no lo vemos en un animal que ya nace, en el conducto tireoglosso, que ocurre durante la etapa fetal. También tenemos una atrofia fisiológica que le hemos llamado involución, los cuernos uterinos, ¿no? Después del parto. El envejecimiento también provoca una atrofia de tipo fisiológica, ¿no? Los animales viejitos, las gónadas, ¿no?, el cerebro, bueno, el hombre es el cerebro, los animales supongo que también puede ser eso, ¿no? Y la patológica, miren, la patológica dice que puede ser localizada o generalizada y va a depender de la causa. ¿Qué les parece por desuso? ¿Quién disminuye su tamaño porque no se utiliza? O porque está inmovilizado. El músculo que el músculo esquelético. Por desuso, a ver, disminuye la carga de trabajo. A ver, todos los días tú cargas tu... Bueno, ahora ya ni se carga. Lo has despedido por virtual. Tráigame todo, te lo traigo. Antes tú cargabas tu bolsa planificada, ¿no? Tu papa, tu zanahoria, tu zapallito, todo cargabas, ¿no? Todo. Las mamás todos los días cargaban. ¿Sí o no? Y tú que no cargas, ni tu mochila, ¿no? Te lo pones ahí al lomo, y no cargaba la bolsa. Nunca me gustó cargar. Pero bueno, entonces, si dejas de usarlo, si dejas de cargar tanto peso, tu músculo, pues, que antes estaba bien bonito, bien desarrollado, disminuye. O también los miembros, cuando sufren una fractura y los movilizan, ¿no? Le ponen ahí su yeso, que está por semanas hasta que el hueso suelta. Y está inmovilizado, no hay movimiento para nada. Y luego de esa semana lo sacan y ustedes pueden ver la diferencia que hay entre la masa muscular. Lo mismo ocurre en perros cuando hay fractura también, ¿no? Están inmovilizados, ¿para qué? Para que nuevamente el hueso se suelte y pueda regresar. Entonces, acá por desuso, generalmente estamos hablando principalmente del músculo esquelético. Denervación, dice. ¿Qué tejido necesariamente tiene que estar inervado para que tenga movimiento? Tú cuando caminas o mueves tu brazo, tu músculo, ¿por qué se mueve? ¿Solamente porque quieres? ¿O porque para que haya movimiento tiene que estar inervado o no tiene que estar inervado? Es así. Entonces, el músculo esquelético, si no está inervado, no hay una denervación, porque hay un trauma, un choque, etcétera, o por una lesión, si no tiene inervación, no se mueve. Entonces, por traumatismo. Puede ser también, en mis tiempos, por ejemplo, antes vacunaba contra la poliomielitis. Ahora creo que ya no. Ya no. Antes el tiempo era una cosa así obligatoria, porque esta poliomielitis producida por un virus producía lesión de la médula espinal. Esta lesión de la médula espinal provocaba daño y los miembros inferiores, los humanos, ya no podían responder y los niños ya no podían manejar sus cuerpos. O andaban en silla de ruedas, o andaban con muletas y les ponían unas estructuras ahí para que puedan caminar con muletas. Por mucho, bastante bien. Yo me acuerdo cuando era niña, bastante de esto,
y se vacunaron, y algunos de repente no se habían vacunado. Bien, entonces por denervación, por traumatismo, por lesión, etc. Entonces aquí, en estos dos primeros, hablan exclusivamente del músculo esquelético. Luego nos dicen por disminución del riego sanguíneo, la isquemia. La isquemia también me puede producir una atrofia. Claro que tiene que ser una isquemia que no sea tan acelerada, ¿no? Sino lenta, ¿no? Que provoque que no lesione las células, pero sí que pueda reducirse en número o en tamaño. Una inadecuada nutrición, pucha, pero ya la caquexia es otra cosa, ¿no? Es bastante extrema, porque la caquexia es la disminución de la masa muscular. Entonces yo pondría una desnutrición severa. Y bueno, hay una caquexia del cáncer, inclusive. El cáncer produce caquexia. Las enfermedades crónicas a largo plazo también producen caquexia. Y la compresión tisular, algo que está comprimiendo una parte del tejido de un órgano, producirá atrofia, claro. Porque la compresión directa sobre los tejidos o sobre las células va a producir que se reduzca por la presión o compresión directa, ¿no? Pero también recuerden que esta compresión va a también comprimir a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces hay una compresión directa y también una disminución del riego, las dos cosas juntas que van a provocar una atrofia. ¿Ustedes alguna vez han visto la hidrocefalia? Cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque no hay un buen drenaje, se acumula y la cabeza de los pequeños, que siempre el tipo completa, pues tiene una cabeza, comienza a crecer la cabeza, ¿no? Y eso se consigue porque todavía no hay una osificación que puede permitir eso. Y los ventrículos laterales cada vez crecen más, se dilatan más y van comprimiendo al cerebro. Y lo comprime hasta convertirlo en una capa bien delgada. Eso puede suceder ahí. Lo mismo con la hidronefrosis. Cuando hay un obstáculo en los uréteres, puede ser, que no le permite que descargue la orina, y la orina en la pelvis va acumulándose, y la presión de esta orina que no puede ser evacuada comienza a comprimir también al riñón, reduciendo primero la médula. Después, si llega a la corteza, también lo podrá reducir. Pues, es un ejemplo de compresión de tipo patológico. A ver, ¿qué les parece una bacteria que puede producir la lesión directa de las células, ¿no? Que las destruye? La leptospira canícola, por ejemplo, ¿no? Destruye túbulos, ¿no? Células que llamamos túbulos. Ahí también voy a tener una disminución de números, ¿sí o no? Y es patológica, porque es un agente infeccioso. Y muchos agentes infecciosos que pueden destruir las células y que también pueden llevarnos a una atrofia de tipo patológico. Los mecanismos de la atrofia. La atrofia es consecuencia de una disminución de la síntesis proteica o también el aumento de la degradación celular. La actividad metabólica disminuye, por lo tanto disminuye la síntesis proteica. Cuando hay carencia de nutrientes o y el desuso, activan la vía de la ubiquitina, proteosoma, que van a digerir a las proteínas a ser degradadas. Entonces, esta ubiquitina va a traer consigo la degradación de las proteínas o también si es que estas proteínas se van a degradar o también van a llevar inclusive hasta la muerte de las células. En numerosas situaciones la atrofia va acompañada de incremento de la autofagia, es decir, que las células mismas con sus enzimas van a degradar a las estructuras celulares. Por eso se le llama autofagia. También algunos otros autores. Y nos ponen de ejemplo esto. Un cerebro de un joven y un cerebro de un viejo.
¿Es de animal o es de humano? ¿Qué dice? Humano. ¿Y cómo reconoce que es humano? Porque me tinca la tinca, 41 millones, yo te lo 41. ¿Qué harías con 41 millones? Ya vas a estudiar otro lado. Deja significar. Claro, mire, cuando nosotros vemos el cerebro del humano, nuestro cerebro ocupa todo el hemisferio, ¿no? Nuestro cerebelo siempre está protegido debajo de él. En cambio, los animales, el cerebro no es así. El cerebro es menor, un poquito más alargado, puede ser un poquito más alargado, y el cerebelo siempre se deja ver. Siempre. El cerebro no está oculto como en el humano. Y que tenemos más cerebro como todos, pero nuestro cerebelo siempre está oculto o protegido. Pero este es de un joven y este es de un anciano. Acá nos dicen que hay una enfermedad cerebrovascular que es la aterosclerosis. Eso puede verse si el cerebro conserva todavía la meninge, la duramal, que cubre siempre el cerebro. En el cerebro de un joven, los vasos sanguíneos de la meninge son vasos transparentes, donde podemos ver inclusive la presencia de la sangre. Pero un cerebro de un anciano, estos vasos sanguíneos pierden eso, pierden su elasticidad y se notan blanquecinos pero gruesos. Y eso generalmente es porque por la aterosclerosis. Atero significa la acumulación de colesterol, y esclerosis significa rigidez, pérdida de elasticidad de las arterias. Pero acá lo que nos importa es la disminución del tamaño. El joven tiene un cerebro mucho más grande y los ancianos un cerebro. El doctor Valencia, en paz descanse, el doctor Valencia, que es anatomía, él decía que había un científico que él decía: los hombres son más inteligentes con las mujeres porque el cerebro de los hombres es más grande. Y así que él hizo un trabajo de investigación y en la morgue juntó todos los cerebros de los hombres, los pesaba, los medía y los pesaba, sí, más grande, todos los hombres tienen el cerebro más grande, y el cerebro más pesado, por lo tanto, el hombre siempre va a ser más inteligente. Y en promedio también los hombres se murió. Y le sacaron el cerebro y él tenía el promedio de peso y tamaño del cerebro como el de la mujer. ¿Qué me dice? Él decía: los hombres, si su cerebro era el tamaño promedio de las mujeres, o sea, el cerebro es pequeño. Eso es relativo, ¿qué tamaño? Después de que sea chiquito, sea súper inteligente. O también, ¿no? Como los niños autistas tienen una habilidad para ciertas cosas que no lo tienen. Así que la inteligencia no se mide ni por el tamaño. Ahora, ¿qué les parece este hígado? Voy a apagar la luz para que lo puedan ver bien y yo les voy a hacer algunas preguntas con respecto a este órgano. Miren, los órganos parenquimatosos como el hígado, ¿no?, tienen una superficie que siempre es así como la mesa, ¿no? Totalmente lisa. Ahora, observen ese hígado. ¿Tiene la superficie lisa? ¿Tiene la superficie lisa? No. Para decir que no es lisa, yo siempre utilizo un término que se llama, yo le digo, irregular. O sea, o es lisa o es irregular. Lo normal es que sean lisos. Cuando ya digo que es irregular, ya hay un caso. Ahora, pero el término irregular significa que no es lisa nada más, porque tengo que seguir describiendo. Ahora, otra cosa que sucede en esta superficie externa, que es irregular, es que tenga depresiones. ¿Tiene depresiones? Sí, no, mira, pequeñas, algunas más grandes, otras más pequeñas. Y el color, ¿qué color es el hígado? Normalmente
Un rojo vinoso. ¿Y este color que es vino qué? Vino rosé. Bueno, está más pálido, no tiene un color rojo vinoso. Una palidez ahí. Pero además de eso, ustedes pueden ver que hay unos crecimientos, miren, en forma de nódulos, ¿no? Acá hay otro, acá es más grande, y hay algunos pequeñitos también. O sea, tiene varias cosas, ¿no? Superficie regular, depresiones pequeñas, algunas más grandes, y también algunos crecimientos nódulos. Entonces, las depresiones es la expresión de qué cosa? De la pérdida de celo. Porque esto debería ser liso. Si es liso, quiere decir que es un órgano que está en condiciones normales, no le ha pasado nada. Pero si tengo superficie irregular y con muchas depresiones, las depresiones quiere decir que han perdido células. Y aquí está por todos lados, miren. Entonces, ¿ha perdido células? Sí, ha perdido. Si ha perdido células, entonces estamos hablando de qué cosa? De una atrofia. ¿Sí o no? Pero además también, ¿qué significan estos nódulos? ¿Saben qué significan estos nódulos? Que este hígado está sacando su capacidad de poderse, ¿qué cosa? Regenerar. Pero mala suerte, demasiado tarde. Pero sin embargo está ahí. Dice que si nosotros examinamos estos nódulos que están acá, estos nódulos no tienen las mismas características histológicas que el hígado histológicamente. O sea, no hay qué cosa, los brillos, solamente es una agrupación de qué? De patocitos. Yo creo que esto determina cómo se le llama a este hígado con todas estas características que estamos describiendo, pertenece a una cirrosis hepática. Entonces, un ejemplo de atrofia patológica es la cirrosis hepática, ¿entendido? Entonces, si yo te pondré ese, te voy a tomar un examen con imágenes, te pongo esta imagen, ¿qué tipo de adaptación podría ser? ¿Qué pondría? ¿Atrofia qué? Atrofia patológica. No vas a estar respondiendo que es una cirrosis, porque ¿cuánto vale tu respuesta con cirrosis? ¿Vale? Así. Pero, bien redondito, ¿vale? ¿Qué te parece? Esto es una necropsia que se hizo de un perro macho, ¿no? Que se le abrió acá, la cavidad abdominal, la cavidad pélvica es muy chiquita, ¿no? Que apenas entra la vejiga, pero cuando la vejiga está llena sale. Pero acá cercana a la vejiga, miren qué encontramos. Encontramos el testículo que no ha descendido. Por eso a este se le llama testículo retenido, ¿cómo se le llama? Criptorquidio. Miren, este es el parénquima y este es el epidídimo. El epidídimo se ve más grande que el parénquima, ¿sí? Y era un perro adulto. Y quiere decir que no ha habido crecimiento porque no ha respondido al estímulo hormonal. Por lo tanto, es un testículo criptorquidio, es ejemplo de una atrofia del testículo. ¿Sí? No, y hubiéramos tomado como el testículo que había bajado, ¿no? Pero más piña, el testículo que había bajado, que había ocurrido, no sé qué, le habían mordido, pero tenía una lesión en el escroto, y este era más grande que el que estaba acá, más piña. Pero ya me bien raro ese, era flaco era este perro. O sea, no tenía otra cosa más, no me acuerdo muy bien del caso, pero sí me acuerdo muy bien de este, ¿no? De los dos testículos. Pero este testículo que estaba acá estaba también atrófico, pero por daño. Este tenía atrofia, pero porque nunca ha descendido. Bueno, y acá nos ponen otro ejemplo. Nos dicen, miren, este es intestino delgado o intestino grueso. ¿Qué les parece? Porque tiene proyecciones. ¿Quiénes tienen proyección? ¿El delgado o el grueso? El delgado. ¿Y cómo se llama? Vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son como proyecciones
y en la parte de la base se encuentran ¿quiénes? Las glándulas. ¿Se acuerdan las glándulas? ¿Cómo se llama? La glándula de Liverpool, ¿no? Ahí están las glándulas. Bueno, nos dicen que acá nos presentan otra, y las vellosidades, miren qué le pasó a la vellosidad. ¿Por qué le pasó a la vellosidad? Ya no han perdido altura, ¿sí o no? ¿Han perdido qué? Tamaño. Si han perdido tamaño, han perdido células, ¿sí? Y por eso se llama ¿qué cosa? ¿Atrofia de qué? De la vellosidad. Atrofia de la vellosidad. Pero nos dicen que las criptas o las glándulas, ¿cómo están? No, están grandes. ¿Las criptas son glándulas o no son glándulas? Si crecen, ¿crecerán en tamaño o crecerán en número? Una glándula. ¿Tamaño? ¿Tamaño o número? ¿Tejido? ¿Qué tejido es? ¿Lábil? ¿Estable o permanente? Entonces son glándulas, ¿eh? Glándulas. Acá el término hipertrofia está puesto acá para que te diga que están ¿qué cosa? Este es su normal y este está más grande. Pero como es glándula, ¿qué tipo de adaptación está ocurriendo en esta glándula? Atrofia, y les digo, hipertrofia o hiperplasia. Es una glándula. Hipertrofia. Como la memoria es frágil como un cristal y el cristal es caro. Y ustedes son bien lentejas. ¿Qué tipo de tejido es? Lábil. Entonces, por lo tanto, si es lábil, ¿qué es? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Pues ahí sí nosotros. Sí, es la habilidad. ¿Qué es? Si es glándula, hiperplasia. Entonces, el crecimiento de esta glándula necesariamente es ¿por qué? Por hiperplasia. Ahora hablemos de la metaplasia. Es un cambio reversible en términos generales. No nos olvidemos lo que nos dijeron al comienzo, ¿no? Si esto ocurre en un tiempo largo o permanente, eso puede ser que ya no sea reversible, por eso, ¿no? Pues es reversible en términos generales. En algunos casos, de repente se vuelve irreversible. Bueno, nos dicen que es un cambio de un tipo celular diferenciado. ¿Qué quiere decirnos con diferenciado? Quiere decirnos con diferenciado significa maduro. ¿Y qué significa maduro? Que son células que son lo suficientemente adultas para cumplir bien su función. Nada más es lo que nos quiere decir. Que puede ser de origen epitelial, que puede ser de origen mesenquimatoso y por otro tipo de un mismo origen. O sea, el epitelial puede cambiar a otro epitelio. Si es simple, puede ser como se vuelve compuesto. Y el mesenquimatoso puede ser tejido conjuntivo, puede cambiar a hueso, cartílago, grasa. Constituye, dice, una respuesta adaptativa. Claro, todo es adaptación. De un tipo celular sensible, que puede ser un simple, epitelio simple, a una determinada clase, dice, de agresión, que es sustituido por otra que pueda soportar esta condición adversa o esta irritación. Y nos dicen, acá está el epitelial y acá está el tejido conjuntivo. El epitelial dice que este epitelio simple que puede estar ahí va a cambiar siempre, ¿qué cosa? A un tipo escamoso. Recuerden que el epitelio escamoso es un epitelio compuesto. Pero ¿por qué le dicen escamoso? Porque la última capa siempre es plana. Ejemplo, tu epidermis. ¿Ya? Tu epidermis es escamoso. Y para entender eso, nos ponen este ejemplo, porque recuerden que el libro es un libro de medicina humana. Y nos dice, ejemplo del tracto respiratorio, ¿no?
de un fumador crónico. Un fumador, ¿qué es un fumador crónico? Es el que te fuma 2 cajetillas diarias por mucho tiempo, años, no meses, puede ser años. Entonces, este siempre va a producir una irritación crónica aquí a sus vías respiratorias, ¿no? Bronquios principalmente, tráquea, hasta la laringe. Por eso es que estos individuos tienen una tos seca. Imagínate que sus bronquios, que tienen, normalmente deberían de tener un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, con moco, ¿sí o no? Se vuelve escamoso. El epitelio escamoso no va a producir moco por ningún lado, ¿sí o no? Y por lo tanto, su tos siempre va a ser seca. Si estos cambios también ocurren a nivel de la laringe, donde se produce la voz, ¿no? La voz, entonces también habrá cambios en la voz. Los fumadores crónicos tienen una voz gruesa, ¿no? Al cambio. Pero bueno, esto ocurre en el humano. Felizmente los animales no fuman, ¿sí? Pero el fumador crónico tiene su mascota y todo el día está fumando. Su mascota no. En su casa seguro fumará dentro de él, su mascota niña fuma. ¿Produciría cambios? Sí, pero no tanto como eso. Bien, eso es para el humano. ¿Qué pasa en los animales? ¿Cuál podríamos aplicar esto? La presencia de cálculos que pueden estar en los conductos excretores de las glándulas, o también en los conductos biliares en el hígado o en la vejiga, ¿sí o no? ¿Qué pasa si hay un cálculo en la vejiga? Que puede ser uno o que también puede ser varios. Recuerden que cuando hablamos de cálculos hablamos de minerales, ¿sí o no? Hablamos de una piedra que se ha formado ahí. ¿Cuánto tiempo creen que le tome a este cálculo, ¿no? Llegar a un tamaño que ocupe toda la luz del día? Meses, ya semanas, meses. Y eso, si es un cálculo, la superficie, como es un mineral, no tiene una superficie lisa, al contrario. ¿Y pesa o no pesa? ¿Y va a irritar o no va a irritar el epitelio? Y ojo, que la vejiga tiene un epitelio compuesto, ¿sí o no? Que es un epitelio de transición, pero no soporta la irritación que produce la superficie de este cálculo y el peso completo. Entonces va a cambiar de un epitelio de transición a un epitelio escamoso. Usted revisa en el libro de Atlas de Anatomía Patológica de Stiglitz y Lowen, van a ver el cambio del epitelio de la vejiga, de transición a un epitelio escamoso. La deficiencia de vitamina A también produce cambios en estos epitelios. Bueno, esta es la epitelia. Cambia a un epitelio que resista, ¿sí o no?, la irritación crónica. Y generalmente el que resiste es un epitelio escamoso. ¿Sí? Esa es la metaplasia epitelial. Hay otro tipo de metaplasia que se llama la del tejido conectivo. Recuerden que tenemos que tener primero en mente, el tejido conectivo está compuesto ¿por qué? Fibras colágenas, fibrocitos y fibroblastos extendidos. Entonces nos dice, este va a ser reemplazado ¿por qué? O va a cambiar al tejido cartilaginoso, hueso o tejido que pertenece a los tejidos de origen mesenquimal. El ejemplo para esta metaplasia de tejido conectivo se va a presentar en 2 neoplasias. Estos son tumores. Este llamado tumor mamario mixto es un tumor mamario que se presenta generalmente en perritas, en hembras, en las hembras, y el épuli, que también es una neoplasia del canino, pero que crece en las encías. Aquí el estroma de estos tumores va a ser el cáncer. El estroma, porque el tumor mamario, la neoplasia, estará dada por las células y por las glándulas, y el estroma, que es el tejido conjuntivo, cambiará al tejido cartilaginoso. Y el épuli, que es una neoplasia de las encías, que es rico o abundante en estroma. Lo grande de este tumor, lo que se puede ver generalmente es porque tiene un estroma bien desarrollado, mucho más que el cerebro. Bueno, y acá nos ponen una foto para poder entender. Bueno, dicen los mecanismos, el mecanismo de la metaplasia, nos ponen 2.
es la consecuencia de una reprogramación de células madres, que se sabe existen en tejidos normales o de células mesenquimatosas no diferenciadas presentes en el tejido conjuntivo. Estímulos externos como citocinas, factores de crecimiento, promueven la expresión de genes que orientan a las células madre hacia una vía de diferenciación específica. Esa vía es la naturaleza. Y acá nos ponen un tumor mamario en la cual esas flechas que ustedes ven están señalando las zonas donde que ha cambiado qué cosa a cartílago. Creo que también un poquito de hueso, pero aquí es un tumor mamario. Esta es la imagen microscópica de estas zonas que están mucho más basófilas, que viene a ser el cartílago. Y acá estas zonas de las flechas rojas son las células tumorales que están tomando la forma de una glándula. Entonces el tumor, esa es la parte parenquimatosa y todo esto es la parte estromal o del tejido conjuntivo que sostiene a la célula. Y este es el émbolo. Claro que este es un émbolo grandazo, pues. Los émboles pueden hacer de este tamañito nada más. Así pueden ser de ese tamaño, pero que siempre crecen en el sí. Y el tamaño que ustedes ven acá es porque tiene abundante estroma. Y este estroma también cambiará hacia voy a ver una macro de un tumor mamario y todo que lo parece una piedra, ¿verdad? Apliquémoslo a ¿qué tipo de adaptación ocurre ante el aumento de trabajo? ¿En qué órganos? Bueno, ¿qué tipo de adaptación ocurrirá cuando hay una mayor demanda de trabajo? ¿Ah? Hipertrofia, nada más. Ahora, ¿en qué órgano se dará protegidos de la hipertrofia? ¿Y en qué órgano protegidos se dará la hiperplasia? ¿La hipertrofia dónde se dará? En entonces, ¿qué tipo de adaptación ocurre ante la disminución de trabajo? Atrofia. Atrofia. ¿En qué órganos son tejidos? En el músculo. Eso va a depender mucho también. Yo puedo poner una atrofia patológica, ¿no? Hígado, riñón, etc. Dice, en los tejidos ante la irritación crónica, ¿qué tipo de adaptación ocurre? La metaplasia. Principalmente la lipoide. Integremos lo aprendido. Entonces, en conclusión, nos dice que el fin de las adaptaciones es encontrar nuevamente ¿qué cosa? El equilibrio ante las situaciones adversas. Entonces, estos cambios morfológicos que suceden en los órganos o tejidos es justamente para adaptarse a este medio adverso, pero encontrar nuevamente el equilibrio. Dice, tomar en cuenta que las situaciones patológicas llevan a cambios morfológicos de adaptación, y acá el objetivo es ¿qué cosa? Seguir funcionando, y también la viabilidad de las células.